Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al fin armamos el Yamaha. Bueno, ahora les voy a mostrar después de que arranquemos acá cómo sacamos los rulemanes, que se lo muestro así, calentando los cárter para desclavar los ruleman. Tenemos un ruleman ciego que no podemos desclavar y ya aprovechamos el calor para que la gravedad haga su trabajo. Si no cualquier cosa, yo lo adelanto en el tiempo. Ahí cayó, ¿vieron? Pasaron 3 minutos. Y bien, acá lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Primero lo que vamos a hacer es clavar los rulemanes nuevos. Tenemos todos los rulemanes japoneses acá. Y vamos a clavar los rulemanes en este cárter, en el cárter del lado del embrague. Yo lo que voy a hacer, voy a dar una entibiada en el cárter y ahora ya les muestro cómo los clavamos. Bueno, acá tenemos 6203, 6202, 6202 y 6205. ¿Tá? Yo voy a entibiar los cárter. Primero vamos a hacer esto. Este 6202, el blindaje hacia abajo. Vamos a entibiar los cárter y vamos a clavar esto. Bueno, vamos a buscar el cárter. 2 minutitos, 3 minutitos lo calenté. Si bien lo puedo agarrar con la mano. Bueno, nos ayudamos a aceite. Siempre. Vamos a clavar este primero, 6202 acá. Tenemos el otro 6202, para que se pueda ver bien. Tenemos este ya entró, y tenemos el del cigüeñal, que este sí o sí lo tenemos que poner acá. Tenemos el cárter del lado del embrague pronto. Vamos a calentar el otro y vamos a clavar. Yo les voy a mostrar acá. Vamos a clavar estos 3 rulemanes y este aún no. Porque el motor se va a armar de este lado, ¿se entiende? Nosotros acá tenemos que poner el cigüeñal, que ya está pronto, que el rulemán está en el cigüeñal y está el engranaje de la cadena de distribución, ¿se entiende? Para los tiempos. Entonces, esto por último le damos una calentada y metemos todo el conjunto, ¿se entiende? Pero primero lo que vamos a hacer, vamos a darle una calentadita a este y vamos a aprontarnos los rulemanes. Tenemos rulemán acá. Si me preguntan por qué un blindaje rojo y otro, son todos japoneses, lo único que son capaz los 6202 de distinta marca, pero no hay ningún tipo de inconveniente. Tenemos el del piñón que va sin blindaje. Este le quitamos el blindaje. Bien, y tenemos el 6202, ¿verdad? Que va sin blindaje acá. Bien, y tenemos el del eje primario, que este 6201, a ver, sí, que lleva blindaje del lado de abajo. Ok, hacemos la misma operación, calentamos y clavamos los rulemanes. Vamos a dejarlo 3 minutitos, a ver si entra un poquito mejor. Mientras esperamos que caliente el cárter aquel, lo que me preguntaron, che, ¿cómo limpias esto, el otro? En este video no les puedo mostrar bien cómo los limpio, como realmente quieren es decir, cuando ellos están sucios de verdad. Estos cárteres estaban re limpios, le pasé un poco de soplete con combustible y quedó pronto, ¿entienden? Yo le prometo a esa persona que me está preguntando por el tema de cómo lavar los cárteres, voy a hacer un video específico solamente con la lavada de los cárteres. Pero para adelantarle algo, este lo lavé con combustible y después lo termino con agua y jabón de lavar los platos, es decir, detergente, lo lavo con una esponja
y después lo enjuago con agua. Primero la nafta, después el agua y jabón. Lo enjuago con agua y después lo sopleteo bien. Y listo, y quedan así. Los que están impercudidos quedan así también. Da trabajo la primera lavada con combustible, nada más. Pero prometo que voy a hacer un video bastante exhaustivo con el tema de la limpieza de los karters. Pero eso es para otra oportunidad. En este no podía mostrar nada. La misma operación, 3 minutitos, no ve que lo podemos agarrar con la mano. Ponemos aceite. Y tenemos el 6202, a ver si se ve, sí. El blindaje hacia abajo. Y este va sin blindaje. Bueno, voy a poner algo para apoyarme acá. A ver, ahí. Ahí entró. Ese está pronto. Y ese también. ¿Vieron que entraron más fácil? 3 minutitos, 4 minutitos por ahí. Le calculan. Y listo. Bien. Acá tenemos entonces los rulemanes ya clavados. ¿Tá? Los del cárter izquierdo. Después les voy a mostrar en el momento de poner el cigüeñal. ¿Ah? ¿Ven? Va con el blindaje del lado de adentro. Que por acá pasa la varilla del empuje del embrague. Bien. Que ahí acumula aceite y manda la presión después por el eje. Y 6202 sin blindaje y también. Bueno, acá tenemos el cárter derecho, luego de que clavamos los rulemanes en ambos cárter. El cárter derecho tiene un soporte para que el rulemán no se venga hacia el interior de la caja, ¿verdad? Colocamos acá. Esto después que enfríe, ¿verdad? Pues no podemos apretar más una rosca de aluminio con el cárter tibio. Esto después que enfríe, que ya lo podemos tocar. Ahí estaría pronto el cárter derecho. Acá tenemos el cigüeñal que tiene el engranaje de la distribución, que esto me lo pone ya tornería porque lo desclava con la prensa. Tenemos la velita nueva japonesa. Uopa, a ver si se ve ahí. Ahí está. Acá tiene unas puntitas de goma porque es para que no se golpee por las dudas. Esto es más que nada por el traslado, cuando manda a tornería y eso. Entonces, tornero te clava el rulemán y te deja clavado el engranaje de la distribución. El engranaje de la distribución, el diente tiene que coincidir con la chaveta. ¿Ven? Si ven, este diente coincide con la chaveta. Para que después el platillo de la distribución no nos quede corrido por un lado o hacia el otro. Lo que vamos a hacer es, vamos a darle una entibiada, a ver si se puede ver ahí. Lo que vamos a hacer, vamos a darle una entibiada al cárter de este lado, ¿verdad? Le vamos a dar una entibiada al cárter y ponemos el cigüeñal. Yo voy a entibiar eso. Voy a colocar esto a ver si se puede ver lo mejor posible, porque va a venir medio tibio el cárter. Me han preguntado, che, acá tenemos el eje de balanceador. Che, con pistola calor, tengo pistola calor. Lo que pasa es que demora horrible en llegar a la temperatura. Le doy 3 minutos, 4 minutos calentando con el fuego y es mejor. Vamos a esperar el cárter, ya traigo el cárter y ponemos el cigüeñal. Vamos a poner un poquito de aceite. Le di muy poco calor, me parece que me quedé corto de calor. Vamos a probar a ver si entra. Porque no se puede golpear. No, me quedé corto de calor. Vamos a hacerlo de vuelta. Nos falta temperatura. Bueno, acá traigo. Vamos a poner así. Se me cayó un rulemán por la temperatura. Vamos a ver si entra. Ahí entró. Voy a buscar el otro rulemán, así les muestro. Ven allá. Aquí. Voy a colocarlo. Ahí entró. ¿Ah? Ahora lo que hacemos, dejamos enfriar el cárter, ¿verdad? Me van a
a decir, che, pero tiene unos tornillos ahí y del lado de abajo, que eso es para el extractor. Acuérdense que esta, miren lo finito que está, le abrieron boca en el cárter, ¿se entiende? Y si yo le pongo el extractor, a ver si ustedes ven ahí, si les puedo mostrar, ven lo finito que está, se me puede rajar el cárter ahí. Entonces prefiero darle una entibiada, ¿tá? Que son unos minutos. Si en caso de que uno le entra, agarran, van y entibian de vuelta. Ponen unos minutos más y entibian. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a dejar enfriar este para empezar a armar toda la caja de cambio. Bueno, ahí se ve mejor. Vamos a poner así esto. Tenemos el cigüeñal pronto, vamos a armar el balanceador. Balanceador, lubricamos, ¿verdad? Con un poquito de aceite acá a la punta. Y nosotros tenemos el punto del balanceador ahí. Esto va así y tenemos el punto acá y lo hacemos coincidir. ¿Se ve? Ahí coincide. Listo. Bueno, ahora vamos a el tema de la caja. Vamos a poner, no menos importante, el empuje del embrague. Porque si ustedes ponen después, por acá no entra, ¿vieron? Entonces lo que hacemos es lubricamos acá la caja, ponemos el empuje. Si queremos podemos hacer así en el momento de armar también, para que calce. A ver, perdón, para que calce, capaz que mejor. Vamos a intentar ponerlo así, a ver. Agarramos la caja de cambio, arandelita, hacemos esto, ponemos así, embrague, piñón, y pasamos por el eje primario, la varilla, ahí está. Hacemos calzar bien la caja, falta un poquito. Me está tocando la madera abajo el piñón. Ahora sí. Una pequeña mugrecita del trapo. ¿Tá? No se preocupen, va a quedar trancada así por el tema de que falta la selectora y las horquillas. Bien, le sacamos las guías porque ahora le vamos a tener que poner cemento. Ahora le explico por qué. Y bueno, tenemos las horquillas de este eje. Tenemos la L. Letras para arriba, ¿verdad? R. Y tenemos la del primario, la del eje primario, la C, el central. Bien. Selectora para abajo, esto que es el neutral, ¿verdad? Y acá va la estrella. Colocamos la selectora. Hacemos coincidir. Vieron que tenemos tres. Lo que pasa es que tengo que dejar ahí para poder armarlos. Tenemos tres. La central va en el medio y las otras dos van ahí. A ver si puedo ponerle así para que vean. Vamos a armar esta. El eje largo va atrás, no tiene posición. Ahí. Y la central ahí. A ver si pudieron ver, sí. Y ahí tenemos la caja armada. Si rosa, no se preocupen porque después de armado con el embrague y todo, no va a tener ningún inconveniente. Si ustedes escuchan ahí, pero lo que pasa es que también estamos sin el otro cárter y los ejes se mueven. Bueno, certificamos todo, que esté limpia toda la superficie. A esto lleva cemento, silicona. Entonces, ¿qué pasa? Estos motores no llevan junta en el medio, entonces sí o sí llevan cemento. Vamos a acomodar acá para que se vea mejor. Y esto lleva una pequeña capa. A ver, acá yo ya tengo preparado la puntera con la silicona. Lleva una pequeña capa en toda la superficie. Pueden hacer así, con esto. A ver, que yo voy a apretar un poco acá. Es una silicona buena, no importa la marca, de alta temperatura. Y pueden hacer así. A ver si se puede ver algo ahí. Es difícil enfocar, pero... Y lo pueden desparramar. Pero es muy poquitito la cantidad, ¿se entiende? Yo hago sombra, digámosle. Es muy poquitito la cantidad que lleva.
Es apenas una pintadita, no es un chorro. Yo voy a ponerle silicona toda la vuelta. Vamos a colocar las guías. Bien. Certificamos que tengamos hayamos puesto en toda la superficie. Si hay un excedente en algún lado le quitamos. Si hay un faltante en otro le agregamos, ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo un poquitito. No se ve mucho porque, como les digo, la silicona gris y el cárter es casi cromado la parte donde apoya. Ahí pusimos en toda la superficie. Tenemos todo en la vuelta. Sí, acuérdense de la varilla del embrague, si no se van a acordar mío. Y bueno, acá estamos. Vamos a poner la biela así. Vamos a poner un poquitito de aceite acá, otro acá, y acá ponemos un poquitito de aceite donde va a entrar el roulement. Tenemos el otro cárter, ¿tá? Certificamos que esté todo en condiciones, revisamos que la caja calzó bien, que no tengamos ninguna mugre en el otro cárter, ¿tá? Que tengamos todo en condiciones, y ahí podemos cerrar. Me voy a fijar yo por las dudas. Tengo calzado acá, bien. Esto, cemento en toda la superficie. Acá en la puntita me faltaría un poquito. No le hace, pero le voy a poner igual. No le hace porque esta parte es para la canalización del aceite. Para que no puedo. Ahí. La silicona, si bien podemos trabajarla tranquilo, pero tampoco nos podemos dormir porque se empieza a secar. En este caso que es bueno, ¿verdad? Cierro los cárter. Hay que tengo un auto acelerando ahí. Bueno. No golpeamos, solamente cerramos. ¿Ah? Ahí tenemos el cárter cerrado. Vamos a poner, a ver si les puedo mostrar lo mejor posible. Vamos a poner los dos tornillos cortitos que van acá, uno ahí, otro ahí. Vamos a arrimarlos. Listo, solo arrimaditos. Y ahora podemos dar vuelta el cárter para armar todos los tornillos. Bien, a ver si ahí se ve. Todos los tornillos de acá son iguales menos uno, que el largo, si no me equivoco, a ver, iba en este. Sí. Después tenemos todos acá. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es torquearlos. El torque de estos los torqueamos cruzados si quieren. Con el torquímetro es newton metro, serían 10 ahí. Es en la medida de newton. 10 newton metro, que es aproximadamente un kilito y poquito y nada. ¿Ah? Bien, según manual son 10 newton metro. Y acá lo que hacemos, torqueamos todo a 1 kilo. Yo voy a torquear todo, así yo puedo sostener bien esto y ya continuamos. Detalle no menor, que no les comenté, no se olviden de torquear los del otro lado, ¿verdad? Porque, a ver, uno de este lado lo vamos a tener que sacar porque es el soporte para el embrague, eso se lo voy a mostrar después. Pero no se olviden de este lado porque, claro, nosotros cerramos acá, pasamos para el otro lado y puede ser que nos olvidemos del torque. Y esto es lo mismo, lleva el mismo torque. Certificamos que haya quedado libre el cigüeñal. Evidentemente va a estar apenitas un poquito pesado por el tema que los rulemanes son nuevos, los del balanceador, los de todo. Pero ahí ya estamos en condiciones como para empezar a armar en la parte del embrague. Lo que sí, le voy a sacar el retén de este lado, que yo lo había dejado colocado acá. Después que lavé, que todo lo había dejado colocado acá porque quería ver el tema de la medida y ahora me lo olvidé de sacar para poner la caja, pero es detalle menor. Ahora después le ponemos el nuevo y listo. Y ta, continuamos de este lado. El engranaje para la bomba de aceite.
tiene que entrar con la mano. Se me coincide con el engranaje, no se preocupe que van a ver que gira esto, pero cuando nosotros apretamos el engranaje queda clavadito, queda fijo. Bueno, y después el centrífugo. Para que se den cuenta, vieron que tiene un lado más gordito, va hacia abajo. Va así, esta parte en la chaveta. Ponemos el engranaje. A ver si entra el engranaje y después le podemos poner la chaveta. No, creo que no. Entonces ponemos la chaveta primero. Ahí está. Arandela y tuerca. Torque de acá, estos dos son 70 Nm. Después con la canasta podemos trancar la canasta y apretar las dos cosas a la vez, si que no lo hago después. Tenemos más o menos todo ordenado. Después con la canasta tenemos una arandela gruesa que va aquí. Vamos a poner la arandela. Antes de eso tenemos que poner el engranaje de la patada. Ponemos el segurito. El engranaje de la patada, como es, el eje lo vamos a poner después. Ahora vamos a poner el engranaje solamente. Arandela. Ponemos el engranaje. Otro poquito ahí. Tenemos la otra arandela. Bien. Y tenemos, ¿se acuerdan el rebaje, lo que había hablado en la desarmada? Para aquellos que lo están armando, yo lo desarmé y ahí mostré todo. Ahí tenemos pronto eso. Vamos a poner la canasta del embrague, ¿tá? Y si quieren aprieten o la ponen después que se termine de armar el como es, la estrella de la selectora y eso. ¿Ah? Yo voy a continuar, ya dejé la arandela puesta ahí. Voy a continuar, voy a poner la estrella. Aquí tengo la estrella, ¿se acuerdan que tenía dos pinitos? Ponemos un pinito acá. ¿Se ve? Ponemos el otro pinito ahí. Por lo cual está desplazado. A ver si se puede ver bien, está desplazado hacia un lado. Buscamos el desplace, que sería hacia ahí. Tornillito Allen. Perfecto. Sacamos este. Ahora necesitamos, ese es el punto muerto. ¿Ah? Necesitamos el resorte. Bueno, esto es hacia abajo. Vamos a hacer lo siguiente. A ver si lo podemos poner ahí. Porque el espacio es medio chiquito. A ver si me puedo ayudar una pinza. Si no lo saco, ahí entro. Si no lo sacaba, cualquier cosa. Esperen que me quedo enganchado para ahí abajo. Si no lo sacaba esta pieza. Y... pero ¿dónde enganchó este? Ahora sí. Acá lo que hacemos, podemos hacer así. Podemos agarrar un alambrecito. ¿Se ve? Sí. Lo hacemos así. A ver si ahí queda más cómodo. Opa. Y lo pasamos. Sacamos el alambrecito. Muy bien. Ponemos esto bien hacia abajo ahí. Ponemos un punto muerto. Perfecto. Podríamos pasar el eje de los cambios. Tenemos el ejecito de los cambios. Acuérdense que esta parte entra aquí. Ahí tenemos el eje de los cambios. Bien. Tenemos un punto muerto. Con la rotación del motor es donde entran los cambios. Ahí tendríamos primera, sí. Y ahí estaríamos en punto muerto nuevamente. Muy bien. Vamos a poner el filtro de aceite que nos queda bien a mano ahí para poder colocarlo. El filtro de aceite tiene de menor a mayor. De menor a mayor.
Colocamos el filtrito. Colocamos la canasta. Ahí está, que ahí calce bien. Tenemos una arandela. Bien. Y tenemos la prensa del embrague. La prensita del embrague. La hacemos calzar bien. Acuérdense que teníamos una arandelita que es tipo de seguridad. Que esta puntita, se lo muestro bien por las dudas. Que esta puntita que está ahí hace tope. Mirá, le estaba errando. Hace tope ahí. Ahí se ve. Sí, ¿no? Y bueno, y tenemos la tuerca. Que si no me equivoco es 19 también. Sí. Voy a agarrar mi herramienta. ¿Se acuerdan de esta que les mostré en el video pasado? Bien, y acá apretamos. Y en esta sí le podemos dar, dijimos 70 newtons. Yo le voy a dar acá. Ahí estoy. Le di una inicial, ahora le doy el final. Esperen que me voy a acomodar un poquito mejor. Perdón que no entra esto en la cámara, pero si no es re difícil mostrárselo. Tengo que sacar el motor de acá, ponerlo en la morsa. Bien. Bueno amigos, continuamos acá porque me quedé el otro día, arrancamos otro día nuevo. Teníamos pronto toda la parte de armada, ya había apretado acá, se me había dificultado un poco por el tema de filmar y agarrarlo y todo, entonces lo agarré y lo apreté en 70 newton que lleva este, son 7 kilos, ¿está? Reducido así. Lo que hacemos es lo siguiente, vamos a agarrar una pinza morsa para terminar de apretar la chapita acá. Acá tengo una, ¿se acuerdan que pusimos acá? Apretamos bien. Ahí está. Bueno, ahí tenemos pronto. ¿Qué armamos ahora? ¿Se acuerdan? La munición. Ya habíamos puesto el empuje, ahora va la munición. Ponemos la munición ahí. Yo tengo, les voy a mostrar. Tengo los discos de embrague aquí en aceite. Los discos nuevos porque vienen secos estos. Entonces lo que hacemos en el momento, vamos a empezar a armar. Primero va un disco, ponemos así, un separador, ¿tá? El separador del lado plano, van a ver que tiene un lado plano y un lado más curvo hacia abajo. Va otro disco y otro separador, disco y otro separador y el último disco. ¿Tá? Vamos a quitar esto de acá porque si no vamos a hacer macana. Nos limpiamos las manos y lo que hacemos ahora en el momento, nosotros tenemos el empuje que va agarrado ahí mismo, ¿verdad? Y colocamos el embrague, certificamos que haya calzado bien y le ponemos los 4 resortes, le ponemos sus respectivos tornillos, apretamos cruzado. Ahora ya me voy a fijar y les digo el torque, que no me lo acuerdo de memoria, lo tengo apuntado, algunos torques de esto. Bueno, acá van 6 newton metros, ¿está? Es decir, es apenitas un poquito más de medio kilo. Vamos a acomodar acá. Van a ver lo siguiente, vieron que el eje de la patada tiene un resorte que va calzado aquí, ¿está? Y esta parte hace tope aquí. Lo hacemos calzar. Bien.
Ahí calzó, y este con una pinza lo que hacemos, calza acá. Le damos toda la vuelta. Con una pinza le va a quedar mejor, yo lo estoy haciendo con la mano, pero bien. Ahí queda pronto lo que es el eje del arranque. Podemos agarrar la patada para certificar, pero igualmente al estar sin... Bien. Ya vuelve sola. Al estar sin la tapa esto queda inestable, entonces mejor lo hagan un poquito y listo. Ahora les decía, teníamos que poner las guías que la habíamos sacado para limpiar. Ponemos las guías, certificamos que toda la superficie esté bien. Colocamos las guías, ¿tá? Y armamos la tapa de embrague, ¿tá? Certificamos que esté todo limpio. Previamente habíamos sopleteado, yo limpié a este, ya les dije anteriormente, este estaba muy limpio. Lo había sopleteado con un poco de combustible nada más. Y sopleteamos toda la superficie por si queda algo y nada más. Y ponemos la tapa. Repasamos acá los tornillitos. Estos tornillitos son del burro. Eso yo lo dejé ahí para no como es, tenerlo más práctico. La patada se la vamos a poner después. Sí le podemos poner la tuerca para que quede ahí. Opa. Bueno, y acá tenemos gran parte del motorcito pronto. Esta es la primera parte. Ahora viene la parte difícil de la altura, ¿viste? Los que ya vieron el video del desarme, que esto está torneado, rebajado, el pistón pasa para arriba. Acá le armamos todos nuevos. Esta moto va a quedar 170 y pico de centímetros cúbicos. Y bueno, hasta acá es el armado. Tengo que comprar retén de acá. Que el que me dieron no lo es, el que lleva. Y en el momento vamos a dejarlo por acá para seguir un segundo armado. Desde ya, a aquellos que les gustó el video, que les sirve como guía o lo que sea, dejen su like, los invito a suscribirse si son nuevos, y en próximos videos los mantendré al tanto con el tema del armado, ¿tá? Por acá es todo. Gracias, amigos.